en esta tarde, basándome en San Juan capítulo 4, sobre este tema. El perdón de Jesús, la transformación en una vida y el propósito de Dios en cada creyente. Esto es bien maravilloso. Son tres cosas fundamentales. Primera cosa, el perdón que te da Jesús cuando usted le dice: perdóname mis pecados. Es la primera cosa importante. La segunda cosa, la transformación que hace Dios en la vida de una persona a través del Espíritu Santo. Y la tercera cosa, el propósito que Dios cumple en cada persona al ser perdonada. Quiere decir entonces que Dios ya tiene un plan diseñado. Quiere decir entonces que Dios no está de pronto improvisando a ver qué cosa puede hacer o a ver de qué manera hace algo en alguien. No, sino que Dios ya tiene un diseño. Es más, la Biblia dice también que antes de que usted y yo naciéramos, antes de que el mundo fuese creado, ya en el plan de Dios estaba usted y estaba yo. Si usted lee detenidamente Romanos capítulo 8, solamente para enriquecer lo que estoy diciendo, sin perder de vista el pasaje que estaba leyendo, a manera de instrucción yo te voy a decir esto. Dice la Biblia en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 28, esto para que te quede bien claro, que el Dios al que tú y yo servimos, el Dios al que tú y yo venimos en este día a adorar y exaltar, ese Dios no es un Dios que improvisa. Bendito sea el nombre del Señor. Yo alabo a Dios por eso, porque el Dios al cual nosotros hemos venido a alabar, el Dios del cual nosotros hablamos en este día, es un Dios tan serio, es un Dios inmensamente sabio, que ya todo lo tiene bien programado, que ya todo está diseñado. Bendito sea Dios. Incluso cuando tú y yo somos probados, incluso cuando tú y yo somos muchas veces vituperados, incluso cuando tú y yo nos suceden cosas, ya todo está diseñado. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está lo que yo te digo. Mira, hermano, la predicación del evangelio es para todas las razas, para todas las etnias, para todas las lenguas, para todos los países, para todo el ser humano. La predicación del evangelio es para todos. Pero la Biblia dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es clara la palabra cuando dice los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Quiere decir que hay personas que también aman otras ciertas cosas. Pero dice los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque todo gira en base a un propósito divino. Es decir, usted y yo estamos hoy aquí porque hay un propósito divino en nuestra vida. Porque Dios así quiso. Bendito sea el Señor. Ahora, dice la Biblia, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que Él conoció, dice, también los predestinó. La palabra pre quiere decir que antes de. Entonces, a los que conoció y los predestinó, es decir, que antes de que usted naciera ya había un destino marcado por Dios. ¿Por qué? Porque Él te conoció, dice. Luego dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Quiere decir que Dios, en su mente infinita, antes que tu papá y mamá se conocieran, ya Dios te había conocido. Ya había marcado un destino para tu vida. Entonces después, cuando ese destino viene a cumplirse, usted viene y nace como una persona. Dice que después que de un tiempo viene Dios, como ya te había predestinado, entonces ahora viene y te llama. Del mundo en el que usted y yo vivíamos, de ahí Dios nos llama. Y dice la palabra, a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cuándo te justificó? Cuando Él te llamó y tú viniste a los pies de Cristo obedeciendo su llamado y te entregaste a Cristo. Le pediste perdón a Dios, entonces Él te justificó. Te quitó el Simon, el nombre que decía pecador, y te puso el nombre de santo. Te puso el nombre de justo. Te justificó. Dice, a estos también justificó. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Quiere decir entonces que toda la trayectoria de nuestra vida cabe y embona en un plan divino.
que usted y yo estamos hoy aquí y que usted algún día, usted y yo le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y que estamos en este camino justamente porque era un plan divino de Dios. Ahora, entonces voy a regresar nuevamente, solamente lo decía para aclarar de que todo gira en un entorno, todo gira alrededor de un propósito celestial, de un propósito divino. Entonces, 3 cosas que vamos a aprender hoy. Primeramente, el perdón que Jesús nos da por nuestros pecados. La segunda cosa, la transformación que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y el tercero, el propósito divino de Dios cumpliéndose en cada uno de nosotros. Porque esto es así. Nadie solamente vive por vivir o nace por nacer. O simplemente se entrega a Cristo por entregarse a Cristo y ya, fue todo. No, hay un propósito de Dios. Yo quiero entonces, para esto que veamos los ejemplos bíblicos. Empezamos en San Juan. En el capítulo 4, la Biblia menciona aquí un caso. Y yo quiero resaltar esta frase que está aquí. En el capítulo 4 de San Juan, dice en el versículo 3: salió de Judea Jesús con sus discípulos y se fue otra vez a Galilea. San Juan capítulo 4, versículo 3. Y dice el versículo 4, y me encanta esta expresión, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Cuando en el versículo anterior dice salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero él se desvía y dice: me es necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era aquella fuerza o aquel móvil o cuál era la razón por la cual le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Muchas veces las personas no podemos entender. Hay cosas que pasan en nuestras vidas. A veces hay cosas que no nos salen bien y uno a veces reniega por las cosas que no nos salen bien y dice: pero esto ya lo había planificado, no sé por qué me salió mal. Y uno muchas veces hasta se molesta. Pero muchas cosas que salen mal simplemente porque es necesario que salgan mal. En este caso la Biblia dice que Jesús dijo: bueno, vamos de Judea a Galilea, pero es necesario que yo pase por Samaria. Y vamos a pasar porque es necesario. Llamada, dice, a la ciudad de Samaria llamada Sicar. Versículo 5. Y dice la Biblia: y estaba allí en el pozo de Jacob. Estaba Jesús. Dice, cansado del camino. Recuerda que en aquellos años no había buses. En aquellos años no había carros. El que más podía, un camello. Pero Jesús dice, estaba cansado del camino. Y dice, se juntó así junto al pozo. Aclara, dice, era como la hora sexta. La hora primera son las 6, las 7, las 8, las 9, la hora tercera. Las 10, las 11, las 12, la hora sexta. Mediodía, cuando el calor está pero intenso. Y él, después de haber caminado por todo ese desierto, de pronto llega ahí al pozo, en Sicar. Y estando ahí, dice ella, Jesús, cansado, se sentó junto al pozo, pero siempre recalcando que Jesús había dicho: me es necesario. Si vamos de camino de Judea a Galilea, es necesario entrar a Sicar. ¿Por qué es necesario? Estoy más que seguro que sus discípulos ni ellos mismos entendieron por qué era necesario. Pero Jesús sí sabía porque era necesario pasar por Sicar. Y dice, se sentó ahí junto al pozo a la hora sexta. Ahora, me llama la atención que se resalte la hora. La hora en la que Jesús llega al pozo. Me llama la atención por lo que viene a continuación. Dice el versículo 7. Y justamente cuando Jesús está allí descansando junto al pozo, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Vino una mujer de Samaria, de ahí mismo de la ciudad. A la hora que Jesús está ahí, vino a sacar agua. Y Jesús inmediatamente le dice: dame de beber. Primera cosa, la mujer no tenía por qué llegar a esa hora, porque no era la hora normal en que las mujeres venían a sacar agua del pozo. No era la hora normal, pero como ella tampoco tenía una vida normal, entonces ella no podía estar entre toda la gente. La Biblia describe que esta mujer tenía un problema, y el problema que esta mujer tenía, según la cultura hebrea o la cultura que ellos manejaban en aquellos años, en aquella zona, esta mujer dice que había tenido ya 5 maridos
Y el que ahora tenía no era su marido. Entonces quiere decir que ella como que llevaba una vida bastante liberal. Como que ella tenía un problema de que su vida no era una vida ordenada. Pero yo te voy a decir algo. Me agrada la actitud que Jesús toma cuando dice es necesario que vayamos a Samaria. Porque ahí vamos a conocer a una nuestra amiga, una mujer que tiene una vida bastante loca. Y es necesario que vayamos a Samaria porque ahí la vamos a encontrar. Entonces ya cuando lo entendemos así, como que vemos que en realidad era necesario que Jesús llegara a Samaria. Según la Biblia nos enseña en San Juan capítulo 4. Y dice que cuando llega la mujer en una hora inusual, ¿por qué esta mujer no iba a la hora que iban todas las mujeres a sacar agua? Porque todas las mujeres del pueblo, cuando iban a sacar agua, no querían verla, no podían juntarse con ella, porque ella era una mujer desordenada. Entonces esta mujer está como ahorillada y decide ir en un horario en el que no es normal. Y ahí encuentra a Jesús justamente, y Jesús le dice, dame de beber. Y dice que sus discípulos se habían ido y Jesús estaba ahí descansando. Entonces cuando la mujer lo escucha que Jesús le dice dame de beber, la mujer le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que yo te dé agua si yo soy una mujer samaritana? Y saben que los samaritanos tenían un problema, un conflicto religioso, y tenían un problema más allá todavía de lo religioso. Ellos no se llevaban con los judíos, aunque ellos habían salido de tribus hebreas, ellos no se llevaban, porque la Biblia enseña que muchos años anteriores, por razón del cautiverio, vinieron personas a habitar con ellos y muchos de ellos fueron llevados al cautiverio de Babilonia. Por lo que ellos se enrolaron, se mezclaron, muchos de ellos se casaron con gente que no eran hebreos y para eso ellos estaba prohibido. Luego ellos aprendieron costumbres en otros países y trajeron esas costumbres. Luego ellos conocían a Jehová Dios de los ejércitos y a él adoraban, pero cuando ellos se fueron a otros países, allá aprendieron a adorar a otros dioses y trajeron ídolos a sus tierras. Por lo que el Señor no estuvo de acuerdo, entonces se marcó una gran división de raza. Muchos de ellos eran mestizos, se habían casado mujeres hebreas con gente de otros países y así se mezclaron, por lo que se les llamó samaritanos. Por esa fue la razón por la que los samaritanos no podían estar juntos con un judío hebreo. Entonces la mujer le dice, pero ¿cómo tú a mí me pides de beber si yo soy mujer samaritana y tú eres un judío? Si judío y samaritano, dice, ahí está la Biblia, dice judío y samaritano no se tratan entre sí. Es decir, entre ellos no hay nada que los una. Respondió Jesús y le dijo, oh mujer, eso lo hace el ser humano normal, pero yo no, le dijo el versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Claro que esta expresión la mujer no lo entiende. No hay café. Primeramente me está pidiendo que te dé beber, ahora tú dices que tienes una mejor agua para mí. Porque la mujer no entiende ese lenguaje espiritual que Jesús le está hablando. Esto es muy natural cuando una persona no ha entregado su vida a Dios. Por más que uno le hable verdades celestiales, verdades espirituales, la persona no lo va a comprender. ¿Por qué? Porque su vida está bloqueada. Esta mujer, dice la Biblia, que no entendió y le dijo, ¿de dónde pues tienes tú el agua viva? ¿De dónde si no tienes, si el pozo es hondo? La mujer entendía que Jesús le hablaba del agua que estaba en ese pozo frente a ellos. Pero Jesús no le hablaba de esa agua, Jesús le hablaba de una salvación. Pero ella no entendía este lenguaje. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que beba de esta agua, de este pozo, va a volver a tener sed. Y eso era cierto. Pero Jesús le dijo, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces cuando la mujer escucha esta frase, dijo, no tendrá sed jamás, dijo, bueno, si yo tomo de esa agua, entonces tampoco tendré jamás que volver a venir aquí a pasar la humillación de las otras personas. Entonces la mujer dijo, si esto es así, entonces dame de esa agua, para que no tenga que volver nuevamente a este lugar. Dice el versículo 14.
yo le daré de esta agua, y en él será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Es decir, mujer, hagamos las cosas bien. Vaya y traiga a su esposo y sentémonos a platicar. Dice la Biblia que la mujer al momento le dijo: es que yo no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos ya tuviste y el que ahora tiene no es tu marido. Cuando la mujer escucha esta palabra, ella se queda asombrada y dijo: bueno, pero ¿y este cómo me conoce? ¿Y este cómo sabe? Entonces ella entiende que en ese personaje que está frente a ella hay algo especial. Y le dice: Señor, versículo 19, me parece que tú eres profeta. Cuando ella se siente descubierta, ella dice: me parece que tú eres profeta. Es decir, se me hace que tú eres un enviado de Dios, porque ¿cómo sabes mi vida? Ahora, yo quiero que usted vea esto. La mujer samaritana tenía 2 cosas. La primera cosa que tenía era una mala reputación. Tenía una mala reputación. Y Jesús la descubre. El segundo problema que esta mujer tiene es que ella tiene una creencia equivocada. Ella creía conocer a Dios. Ella creía con su forma de ser y con su forma de vivir que agradaba a Dios por la creencia que tenía. Y la Biblia dice, aquí en el mismo pasaje, que ella, teniendo esa creencia errónea y equivocada, Jesús habla con ella cuando ella pregunta y le dice, en el versículo 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Vosotros, entonces la Biblia dice que Jesús le dijo: ustedes ni siquiera saben cuál es la verdad. La verdad está de este lado, porque la salvación viene de los judíos. Quiere decir que ella tenía un conflicto religioso. Esta mujer, en su creencia, ella decía que estaba bien como lo estaba haciendo, porque el samaritano con el judío siempre discutía eso. El samaritano decía que se tenía que adorar en el monte, el judío decía que se tenía que adorar en Jerusalén, y estaba ese conflicto. Ahora, era lo único que la mujer tenía: mala reputación y una creencia religiosa equivocada. Pero hay algo que me impacta cuando esta mujer dice: yo digo que es así porque así nos enseñaron. Tú dices que es así, ¿cuál será la verdad? Entonces a la mujer se le ocurre decir: sabemos que vendrá un Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga, ni tú ni yo, es decir, yo digo que es en el monte, tú dices que es en Jerusalén, pero cuando el Cristo venga, Él nos va a decir cuál es la verdad. Y dice que el Señor Jesús la mira y le dice: este es el que habla contigo, el que te está diciendo la verdad. Entonces cuando la mujer escucha esto, dice que se da la vuelta, desciende el cántaro, lo pone el cántaro ahí y sale y se va al pueblo corriendo. Y llega al pueblo corriendo, y como era tan conocida por su mala fama, ella empieza a decir y empieza a vociferar y empieza a gritar y dijo: allá hay alguien que me ha dicho todo lo que yo soy. Allá hay alguien que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No será este el Cristo? Venid, salid y ver. Y dice que toda la gente, al escuchar la gritadera de ella, dice que agarró y se vino con ella y corrieron hasta el pozo y encontraron que Jesús estaba allí. Para esto los discípulos ya habían llegado también. Y dice la palabra que la gente dijo: hemos creído por lo que tú nos has dicho, porque nos dijiste que este hombre nos dijo todo. Pero entonces dice que le rogaron a Jesús que se quedara, y Jesús se quedó predicándoles a ellos. Entonces ellos creyeron en Dios y dijeron: verdaderamente creímos en un principio por tu dicho, pero ahora creemos porque nosotros mismos hemos oído, hemos escuchado cómo este hombre nos ha hablado. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto lo expresó la gente. Ahora,
¿Qué es lo que vemos ahí? Primeramente vemos una mujer tan atribulada, con una mala fama. Cómo Jesús llega a su vida, de qué manera llegó a ella, cuando ella fue a sacar agua al pozo. Pero también vemos la transformación que Dios hace en la vida de esta mujer, cuando Jesús le ofrece a que ella beba del agua viva, y le ofrece la vida eterna. ¿Sabe una cosa? Que a través del agua viva que Jesús le ofrece, eso representa cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y se introduce en nuestra vida. Y todo lo muerto por el pecado comienza a vivir para Dios. Toda esa cosa mala que estaba en nuestra vida, posesionada, comienza a salir y comienza a entrar algo nuevo de Dios en nuestra vida. Es una transformación. Al final la mujer cumple el propósito. ¿Cuál fue el propósito? Ella entró corriendo hasta el pueblo y hizo que todo el pueblo saliera a donde estaba Jesús. Cumplió con el propósito. Es decir, muchos años más anteriormente, esta mujer no había cumplido con el propósito. Lo único que hacía es tener mala fama. Era lo único que tenía. Pero cuando ella conoce a Jesús en el pozo, esta mujer entró al pueblo y sacó a todo el pueblo para que viniera donde estaba Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nuestras vidas están tan destruidas. Muchas veces nuestras vidas son lo peor. Y que muchas veces las personas llegan a creer que así van a morir, siendo solamente unas personas de mal. Pero sabe una cosa, Jesús es experto en cambiar las vidas. Jesús es experto en transformar las vidas. Mira, esta mujer era una mujer que estaba dedicada a la prostitución. 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido. Encontró a Jesús en esa situación. Jesús le ofreció el agua de vida eterna. Esta mujer dejó el cántaro ahí, fue a la ciudad y regresó. Y fue una de las mujeres que se menciona en la Biblia que fue capaz de traer a todo el pueblo a que conociera a Jesús. Siendo una mujer que no tenía ningún valor, fue capaz de mover a todo un pueblo para que viniera al encuentro de Jesús. Posteriormente la Biblia testifica en el versículo 42 que el pueblo entero recibió la palabra de Jesús. ¿Todo por qué? Por una mujer. Una mujer que no valía, una mujer que era despreciable, una mujer que tenía que ir al pozo en un horario que no era el habitual, con tal de no enfrentarse con los demás, para no pasar la vergüenza. Quiere decir entonces, concluyo con esta mujer diciendo que cuando nuestras vidas han sido arruinadas por tantas circunstancias, llega Jesús. Justamente en ese instante llega Jesús al encuentro de nuestras vidas para darle valor y para darle sentido a lo que nosotros somos. Quiere decir que la persona sin Jesús, la persona es caso perdido. Entonces, hay un ejemplo más en Marcos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20. Según Marcos capítulo 5, ahí nos abarca un espacio también para hablarnos de un segundo ejemplo. El segundo ejemplo está basado en la vida de un hombre conocido comúnmente según la Biblia como el hombre gadareno. La Biblia menciona en Marcos desde el 1 al 20, después usted lo lee en casa, que este hombre era un hombre que había vivido bien, pero que había perdido su familia, que había perdido su hogar a causa de que espíritus diabólicos habían entrado en su vida. Quiere decir entonces que cuando el ser humano está poseído por espíritus inmundos, la persona pierde todo, queda en la ruina. El diablo lo arruina totalmente y lo deja en la calle. Pero justamente en ese estado en el que él estaba de locura, pues la Biblia dice que corría por los sepulcros y en los sepulcros dormía. Y la Biblia dice que andaba por los montes y andaba desnudo gritando por todos lados, porque estaba poseído por espíritus inmundos. Y entonces las escrituras nos marcan y nos dicen que justamente en ese tiempo en el que ese hombre estaba viviendo una vida totalmente destruida, justamente ahí es cuando Jesús llega. Y dice la Biblia que cuando Jesús llega, este hombre sale corriendo y se encuentra con Jesús. Y allí en ese encuentro Jesús lo liberta. Ahí es cuando Cristo rompe las cadenas de ese hombre poseído. Porque ese hombre tenía dos problemas. Y el problema que tenía número uno es que él ya había perdido toda la esperanza, toda su familia, toda su familia que estaba alrededor, su hogar se había destruido. El hombre ya no tenía casa. El segundo problema que este hombre enfrentaba es que ya nadie podía ayudarlo, ni tampoco nadie quería ayudarlo, porque la Biblia describe que muchas veces había sido agarrado y lo amarraban con cadenas, con grilletes y lo rompían. Es decir, ya nadie podía ayudarlo
Ni tampoco nadie quería agarrarlo, ya nadie quería lidiar con ese loco. Y entonces el hombre andaba por los montes corriendo desnudo. Andaba ahí. Y justo ahí fue cuando llegó Jesús. Me encanta esa historia. Estoy parafraseando solamente. Cuando Jesús llega al encuentro de este hombre. Y dice la Biblia que Jesús le dice al espíritu inmundo: sal de él. Ese demonio que estaba poseído en la mente y en el corazón de ese hombre, Jesús le dijo: sal de él. Sal de él. Y dice que al instante el hombre quedó libre. Es que solamente cuando Jesús llega a la vida de una persona para liberarla, es cuando la persona es totalmente libre. Aleluya. Y cuando el hombre queda libertado completamente, el demonio que había en él salió cuando Jesús llegó. Porque hay algo de esto es verdad, que mientras que Jesús no llega a una vida, el ser humano camina tan perdido. Pero ¿sabe por qué es? Es justamente porque Jesús no ha llegado a esa vida. Pero cuando Jesús llega a esa vida va a cambiar para siempre. La Biblia dice que cuando el hombre quedó totalmente liberado y se quedó sentadito, ahora su pensamiento está normal como el de una persona. Dice que lo vistieron, ya no salió corriendo, ya no salió a los gritos, ahora estaba tranquilo, estaba normal. Jesús lo había libertado y se quedó bien. Entonces ya cuando Jesús se despide de ellos, dice que aquel hombre se levanta y le dice: Jesús, yo te seguiré, yo quiero ir contigo a donde tú vayas. Yo ya no tengo casa, yo ya no tengo familia, yo ya perdí todo. No hay nadie que me vaya a recibir, yo me voy contigo. Deja que yo me vaya contigo a donde tú vas. Yo te seguiré. Y Jesús le dijo: no. Tú tienes una familia. Pero esa familia la perdí. Usted tiene esa familia. Vuelva a su casa. Vuelva a su familia. Y dígale cuántas cosas grandes Dios hizo con usted. Y dice la Biblia que en aquel día aquel hombre se volvió a su casa. Obviamente todos lo miraron como asombrado. ¿Por qué? Porque todos sabían que él había estado loco, poseído por demonios. Ahora él regresa con su mente tranquila. ¿Sabe una cosa? La familia muchas veces ha desconocido hasta quiénes son las personas. ¿Por qué razón? Porque las personas han llegado a quedar en un estado tan terrible de destrucción que cuando Cristo viene, repara esas vidas, las vuelve nuevamente a ser prácticamente. Entonces como que la familia dice: ni lo conozco ya. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el único que tiene poder para cambiar la vida se llama Jesús. Cuando Jesús llegó a la vida de este hombre endemoniado, este hombre quedó libre, este hombre quedó bien. Él volvió a su familia y comenzó a predicarle a su familia las cosas que Jesús había hecho con él. Y su familia se entregó a Dios. Mira cómo es Dios. Él perdona, Él transforma y Él tiene un propósito. Amén. Es el segundo ejemplo. El primero fue una mujer samaritana que tenía una vida bien loca. ¿Y cómo fue una servidora? Trajo todo un pueblo a los pies de Cristo. Ahora el segundo ejemplo es de un hombre de un hombre gadareno, poseído por demonios, pero que ahora ha sido libertado. Y después que ha sido libertado, él va y se convierte en un predicador de las grandezas de Jesús. El tercer ejemplo es el ejemplo más terrible. La Biblia habla en Marcos capítulo 10. Ahora yo te voy a dar un ejemplo totalmente distinto a los dos que te digo. Porque en el primer ejemplo encontramos que la mujer samaritana, cuando tuvo el encuentro con Jesús, su vida fue transformada y se convirtió en una servidora. Ese fue el primer ejemplo. El segundo ejemplo fue el ejemplo de un gadareno, que primeramente estuvo poseído por demonios. Después que Cristo lo liberta, se convirtió en un predicador también de las bondades de Cristo. Amén. Pero el tercer ejemplo, el ejemplo que muchas veces nos tiene que hacer reflexionar. Porque es el ejemplo de un hombre bueno, es el ejemplo de un hombre educado, es el ejemplo de un hombre con dinero, es un ejemplo de un hombre que tiene y profesa una fe. El tercer ejemplo es el ejemplo de esa gente que dice: yo no necesito nada, pues yo tengo una religión, yo no necesito nada, pues yo tengo mi casa, yo tengo mi familia, yo tengo educación, yo tengo una carrera, yo no necesito nada. ¿Saben que hay gente que expresan y dicen que no tienen necesidad de Dios? Bueno, aquí está el ejemplo. Tercer ejemplo, en Marcos capítulo 10. Váyase al versículo 17.
del versículo 17 al 22, yo voy a parafrasear este pasaje bíblico, del 17 al 22. Aleluya. Estoy en Marcos. La palabra del Señor aquí nos marca el caso del joven rico. Dice la Biblia que al salir él para seguir su camino, vino un joven corriendo, hincando la rodilla delante de Jesús. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven no le hace falta nada, pero a la misma vez le hace falta todo. ¿Por qué razón? Porque él tiene una inquietud. La inquietud que él tiene es conseguir la salvación. Mire, el ser humano puede tener prácticamente todo, pero si no tiene la salvación, de nada le sirve todo lo que tiene. Puede tener una casa, puede tener un carro, puede tener una familia, puede tener una profesión, puede tener amigos, puede tener dinero, puede tener todo, pero si no tiene a Jesús no tiene nada. Él dijo: ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Usted qué debe hacer para heredar la vida eterna? Usted y yo sabemos que si usted quiere heredar la vida eterna, usted tiene que entregarse a Cristo. Usted tiene que permitir que Cristo sea el dueño de su vida, si usted quiere heredar la vida eterna. Ahora, este joven se acerca y le dice: Maestro bueno, ¿qué he de hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Marcos 10, 18. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, y ese es Dios. Él es bueno. Jesús le dijo: los mandamientos ya sabes. ¿Por qué Jesús le llama y le dice los mandamientos sabes? Es que en realidad no hay nada que esté oculto a los ojos de Dios. Le dijo: yo te conozco, que tú sabes los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando Jesús le da esas instrucciones, él responde inmediatamente y él dice: bueno, si esto es así, pues ya la tengo hecha. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, si la vida eterna la voy a conseguir cumpliendo esto, yo lo he estado cumpliendo desde hace mucho. Estoy hecho. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Fíjate, no eran tantas cosas. Ya casi estaba en el cielo, ¿no te parece? Jesús le dijo: una cosa te falta. Yo no sé cuántas cosas le faltará a usted o cuántas cosas me faltarán a mí, pero a él solo le faltaba una. Una cosa te falta. Aleluya. ¿Qué le dijo? Anda, versículo 21. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Una sola cosa te falta. Ya guardaste los mandamientos, está bien. Ok, una sola cosa te falta, y te voy a decir qué es lo que te falta. Ve, hazlo, y entonces ya la hiciste. Y cuando este joven escucha esta respuesta de Jesús, mira lo que dice. Pero él, 22, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este es el tercer ejemplo y el más triste, porque en los dos ejemplos anteriores vimos que estas malas personas, por su mala vida que tenían, Jesús llegó a su encuentro y sus vidas cambiaron para siempre. Ahora vemos un caso contrario. Vemos el caso de un joven que sí tiene conocimiento, que vive bien, que no le falta nada, pero que quiere alcanzar la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación entonces es para todos, tanto para el que está loco, poseído por un demonio, como para el que tiene una vida loca, como para el que dice que tiene una vida santa. Para él también hay salvación. La diferencia fue la actitud. ¿Qué hizo la diferencia? La manera como ellos respondieron. Cuando él preguntó y dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contesta y le dice:
La transformación que tú necesitas está aquí. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, para que comiences a hacer tesoro en el reino de los cielos. Y entonces después vienes y me sigues, tomando tu cruz todos los días. ¿Quieres una respuesta? Te doy la respuesta. Porque tú quieres lograr un propósito. El propósito tuyo es alcanzar la vida eterna. Pero no hay propósito si primero no hay transformación en tu vida. Entonces cuando él escucha la respuesta, dice que él se angustió. Muchas veces nosotros queremos lograr el resultado, pero no queremos pagar el precio. Queremos ser salvos, pero a nuestra manera. Queremos heredar la vida eterna, pero a nuestra manera. Y nos olvidamos que tiene que haber una transformación para que se cumpla un propósito. Y dice la Biblia que él no aceptó. Este joven dice, se entristeció, se angustió, se dio la vuelta y se fue. Se fue. Este fue uno de los casos perdidos que tuvo Jesús en aquellos años. Si usted lee la Biblia, no va a encontrar muchos casos en el que no sucedió algo. Este fue un caso en el que Jesús le extendió al hombre la respuesta para que se salvara y él no la agarró. Dice que él se afligió, se dio, agachó la cabeza, se dio la vuelta y mejor se fue. Ahora, el hombre quería la vida eterna, el hombre la desechó. ¿El problema fue de Jesús? No, Señor. En este tiempo se predica la palabra. Y hay quien la va a tomar y hay quien no la va a tomar. Pero el problema ya no es del que predica. Cada uno de nosotros que somos enseñados en la palabra, tomamos la determinación. Si continuamos hacia adelante, cuando volvemos para atrás. La mujer samaritana dijo, yo voy a decirles a ellos que tú eres el Cristo. Y fue y le dijo a la gente. Y todo el pueblo se vino. El gadareno dijo, bueno, tú me libertaste, me sacaste todos los demonios, ahora yo te quiero servir. Amén. Mira la actitud. Pero de pronto este dijo, yo quiero la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Jesús le dijo, esto es lo que tiene que hacer. Él dijo, oh, no, eso no. Eso no. Y se fue. Mira, hermano, yo termino diciendo esto. Cuando el hombre y la mujer han perdido todo, el único que está dispuesto a restaurar esa vida es Jesús. Amén. Al gadareno ya nadie lo quería ayudar. Ya nadie lo podía ayudar. A la mujer samaritana ya nadie se quería juntar con ella, porque había tenido muchos maridos. Pero Jesús llegó a su vida justamente cuando ella estaba en un estado difícil. Y Jesús les ofreció la oportunidad. El joven rico, como era rico, sintió que no necesitaba. Dejó pasar la oportunidad. La Biblia no describe si el joven tuvo otra oportunidad más adelante. No lo sabemos. Posible nunca antes o nunca después ya tuvo la oportunidad. No lo sabemos. Lo cierto es que a nosotros sí nos enseña algo esta palabra. Póngase de pie. ¿Qué es lo que a nosotros nos enseña esta escritura? Esta escritura a nosotros nos habla claramente y nos dice, para concluir te digo, que cuando nuestros pecados son perdonados, después que nuestros pecados son perdonados, viene el trabajo que el Espíritu Santo hace en una persona, que se llama transformación. El Espíritu Santo va a comenzar a transformar nuestra vida, a sacar toda la basura que hay dentro de nosotros, para limpiarnos. ¿Para qué razón? Para que Dios comience a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Si no hay una transformación en nuestras vidas, Dios no podrá cumplir su propósito en nosotros. Dios quiere transformar nuestros corazones desde adentro, para que Dios comience a usar nuestra vida. Entonces el pasado que teníamos va a ser totalmente diferente el futuro que vamos a tener en Cristo. Sabe que hay mucha gente, y muchos de ellos estamos predicando en este tiempo, que anteriormente la gente nos miraba y decía, ¿más qué puede servir? Este no sirve para nada. Pero años más después, Cristo cambia nuestra vida, y ahora nosotros estamos diciéndole a las personas que Cristo quiere cambiarlo, que Cristo puede librarlo, que Cristo puede romper sus cadenas. Pero tal vez antes nosotros estuvimos atados, hoy hemos sido libres. Para anunciar, ese es el propósito de Dios, que nosotros hablemos del poder que Él tiene. Hoy tu vida puede estar destruida, pero
Conforme Cristo comienza a trabajar en tu vida, posteriormente, cada uno de nosotros seremos un testimonio vivo del poder de Dios. Y aquellos que nos han conocido, que nos han visto, van a mirar nuestra transformación. Y ellos entonces podrán acercarse a Dios. Cuando venga el cambio en nosotros, cuando Cristo haya roto esa cadena, la gente va a comenzar a decir: oh, pero es que yo te conocí que tú eras. Sí, tú eras, pero ahora eres diferente. Vamos a orar en este momento y vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Vamos a pedirle a Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos delante de ti para entregarte nuestras vidas, nuestros corazones, para presentarnos delante de ti, Señor, y rogarte que tenga misericordia de nosotros. Estamos aquí, Señor, aleluya, delante de ti, rogándote, Señor, que tú hagas esa transformación en nuestras vidas. Que tú transformes nuestro ser desde lo más profundo de nosotros, Señor. Que haya ese cambio para que tu propósito eterno pueda cumplirse en cada uno de nosotros. Señor, ven y haz ese cambio en nuestras vidas para que tu propósito eterno pueda llevarse a cabo. Todo aquel, Señor, que ha caminado lejos de ti, todo aquel que no ha entregado su vida a ti, o todo aquel, Señor, que ha llevado una vida desastrosa, una vida que te ofende, pueda ser libertado totalmente para que tu propósito eterno se cumpla en él o en ella, y esas personas puedan ser servidores tuyos. Esas personas puedan hablar de tu grandeza, de tu poder, de tus maravillas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toma nuestras vidas en tus manos, transfórmalas. Cámbiala, Señor. Toda cosa que nosotros como seres humanos no podemos cambiar, todo aquello que nosotros no podemos dejar, todo aquello que nosotros no podemos, Señor, danos la fuerza para que pueda haber un cambio, una transformación en nuestra vida, que las cadenas sean deshechas, que las cadenas sean rotas, Señor, que toda obra perversa de Satanás aquí termine en el nombre de Jesús, Señor, y que las almas puedan ser libres para buscarte, Señor. En el nombre de Jesús, quita, Señor, todo estorbo de Satanás. Abre puertas para que tus hijos, Señor, puedan caminar. Abre puertas para que tus hijos puedan transitar, Señor, libremente buscando tu presencia, Dios. Tu palabra dice, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, hay necesidad que las almas sean libres por tu verdad. Hay necesidad que las almas sean libres por el poder de tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que tu palabra que predicamos cada día pueda romper cadenas y hacer libres las almas. En el nombre de Jesús, mis hermanos que han iniciado esta trayectoria y que pareciera, Señor, que es imposible poder vencer cada día, es más grande tu poder, es más grande tu misericordia, Padre. Pon tu mano poderosa sobre sus vidas y ayúdalos, Señor, en esta batalla. Ayúdalos en esta guerra diariamente para que ellos se levanten, Señor, firmemente con el deseo de triunfar cada día, Señor. Que no falte tu presencia, que no falte tu ayuda sobre su vida para que ellos puedan vencer cada día, Señor. Muchas gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y todo el honor sean para ti. Nos vamos de este lugar, nos vamos bendecidos, declarando, Señor, que tu presencia queda en cada uno de nosotros. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta hora, hermanos. Gracias por este momento. Que Dios les guarde, que Dios